Entonces empezamos 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo. Soy Moisés Valenzuela, transmitiendo desde el Estado de México para Latin Evolution Radio. Hacemos lo que queremos y este es su programa libre de chayote, donde podrá conocer las opiniones, posturas, argumentos políticos libres de cualquier interferencia monetaria y que tienen por objetivo informarle a usted sobre los fenómenos políticos de México y el mundo. Y hoy me acompañan cuatro grandes colegas. Les presento a Arturo España, politólogo de la UNAM, a Pablo Aguilar, asesor en Cámara de Diputados, Edgar Molina, asesor legislativo en varias cámaras, y a mi compañero Miguel de Latin Evolution Radio, del programa Alimenta tu miedo. Así que ya saben, si tienen fenómenos paranormales o relatos de fenómenos paranormales que contar, también nos pueden compartir en los programas de esta estación. Recuerden, esto es Latin Evolution Radio, hacemos lo que queremos y hoy vamos a platicar un poco del gobierno de la 4T, de los mensajes que tiene la derecha para desinformar. Y pues si nos da tiempo y las personas que iban a venir entran, pues un poquito de debate sobre lo que es la izquierda y la derecha en México. Y recuerden que también nos pueden sugerir temas en nuestras redes sociales y estamos pues ya más que preparados para abrir el día de hoy. Y así que me gustaría hoy, a ver el lado. Pablo, por favor, platícanos. Tú que estás muy en contacto con todas las tareas legislativas, en el discurso seguramente de la derecha habrás encontrado algunos patrones de desinformación, tanto en el discurso político que se dan dentro de las cámaras como fuera de ellas. ¿Hay algún punto a ti que te preocupe sobre la desinformación que se está llevando a los ciudadanos? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al programa. Buenas noches, saludos a los compañeros aquí con los que vamos a compartir esta charla. Y efectivamente, como lo mencionas, hay mucha desinformación, mucha infodemia, le han llamado últimamente, a todo este fenómeno que estamos viendo constantemente en medios de comunicación, en redes sociales, pero hay que distinguir algo muy importante. Por muchos años, la derecha y el neoliberalismo en este país controló la información en este país a placer y a gusto, a través de contratos millonarios, a través de, bueno, en fin, toda esa serie de salidas económicas de parte del gobierno para poder, contratos, etcétera, para poder mantener de alguna forma una comunicación más allá de la comunicación social gubernamental. Miles de millones de pesos, no sabemos cuánto, de lo que vimos, más lo que no vimos, por supuesto, y que todavía, como nos lo ha demostrado el presidente día a día, está por descubrirse en este país que vivimos más en los últimos años. Entonces, todas estas personas, todos estos comunicadores, todos estos analistas políticos que en algún momento dado estuvieron siempre apoyando en las decisiones gubernamentales o dando en aquellos gobiernos, tratándonos de explicar que lo que estaba mal estaba bien. Ahora están al revés, ahora lo que está bien para ellos está mal y además con tantos millones de pesos, con tantos negocios que se perdieron, negocios de ellos, negocios corruptos, con tanto de esto que se ha perdido en los últimos años, desde que se está iniciando esta cuarta transformación, es lógico que tengan y necesiten una forma de reaccionar a través del poder que todavía no han perdido de manera tan fuerte como lo hicieron con el gobierno, y es a través de los medios económicos, y con los medios económicos comprando medios de comunicación, como te vamos a poner un ejemplo muy claro, ya se me olvidó el nombre, el que tiene el payaso Rosso y Lord de Mola, ¿no? Latinos se llama, ¿verdad? Latinos, que salen estos medios de pronto que aparecen, ¿no? Estos tweetstars también financiados y de repente ya se vuelven una opinión. Y desafortunadamente
controlan gran parte o sea, no solo es lo que saca a Latino, sino que además muchos de los medios de comunicación como el Financiero, Reforma, etcétera, una y otra vez están jalando esta información, la replican. Entonces, efectivamente, tenemos una suerte de un país, un pueblo que desafortunadamente no ha tenido el desarrollo en las escuelas, en las universidades, incluso no han tenido esta formación crítica sobre las opiniones que tenemos, además de que el tiempo que los ciudadanos dedican a entender los temas políticos no es tan amplio como aquellos que nos gusta estar en ese tema de la comunicación. Entonces, esas noticias que se van filtrando aquí y allá están generando falsas sensaciones que no, de cosas que no están sucediendo. Entonces es muy peligroso lo de la infodemia, lo hemos visto, unas cosas las dicen, otras no. Claro ejemplo, dicen por ahí, para muestra basta un botón. Ahora que hablamos del tema de presidente de la República, que estuvo en la mañanera hablando de toda esta corrupción que ha habido en el tema en el tema de los penales, y después ahí dedicó unos minutitos a hablar de Benito Bodoque. Y bueno, todos los medios de comunicación en sus titulares, el presidente, cartonistas como este Calderón, etcétera, haciendo cartones y todo el mundo burlándose del tema del presidente, que es un pequeño homenaje a los que vivimos en Naucalpan. Conocimos el activismo del Tatar Biso, entonces sabemos más o menos de qué está la situación y por qué el presidente le hace mención. Y así lo estamos viendo una y otra vez. Hay buenas cosas, hay buenas acciones, sí están pasando, a pesar de esta tragedia tenemos algunos resultados que se están llevando, hay un rumbo diferente, complicado por la pandemia, pero es algo que los medios de comunicación no quieren informar, no quieren decir, y no solo eso, sino que tenemos la infodemia que está modificando la realidad. Por ahí dejaría mi primera participación, porque hay muchísimo de qué hablar en este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y pues sí, aquí desafortunadamente un aspecto que a mí me preocupa es que a veces percepción se vuelve realidad y esperemos que no estén logrando su cometido en ese aspecto de desinformar a la población. Arturo, por favor, platícanos un poco tu perspectiva de estos temas. Bueno, yo creo que como va a ser precisamente la primera elección de este nuevo gobierno morenista, pues le va a tocar lidiar con pues lo que es de cada elección, ¿no? Van a empezar a llover todo tipo de calumnias en ambos lados, probablemente. Yo creo que más que preocuparse por los argumentos que ya se han venido dando desde que Andrés Manuel era candidato, porque finalmente pues, es un hecho que quedaron hechos a un lado, cualquiera de de estas cosas que dijeran los partidos de derecha, de más derecha, pues finalmente no lo lograron, ¿no? Llegó a la presidencia. Entonces yo creo que ahora más bien habría que tener, perdón, tener especial atención en los argumentos que pueden surgir fundamentados en lo que ha pasado precisamente en este tiempo que ha tenido la oportunidad de gobernar. Entonces, yo creo que también por la cercanía temporal, una cosa que no van a dejar pasar va a ser el asunto de el general Cienfuegos, porque pues el mismo Ebrard lo había dicho en su momento, ¿no? Dejarlo ir sería un suicidio político y pues sin duda se van a agarrar de ahí para empezar a jalar, ¿no? No hay que ser muy creativo para darse cuenta que de ahí se van a ir también al asunto de que saludó de mano a la mamá de Ovidio Guzmán. Ajá, ajá, bueno, sí, la mamá del Chapo, ¿verdad? No de Ovidio Guzmán. El Chapo, sí. La mamá del Chapo. La abuela, ¿no? Una familiar de ese estilo, la verdad es que sí. Yo tengo como regla, entre menos sepa de cómo se estructura el narcotráfico, mejor y más larga será mi vida. Entonces, trato de no investigarle tanto de ese lado, ¿no? Pero bueno, sin duda van a ser dos acciones que van a tratar de sacarle todo el partido político, ¿no? Habrá que ver ahora cómo se defiende este gobierno de la 4T de estas acusaciones, ¿no? De lo de la mamá del Chapo, pues por ahí ya había salido a dar la cara, ya había dicho pues, que la saludó en su calidad de adulta mayor, que le merece todo su respeto, está bien. Lo del general Cienfuegos me parece más interesante, porque ahí también va a ser un problema porque se va a ir contra una de las grandes promesas y que sin duda es una de las cosas que
ha mantenido a flote la popularidad del gobierno actual, que es la cuestión contra la corrupción. Que ahora en este caso, pues sí es, pues bueno, insisto en las palabras de Marcelo Ebrard, un suicidio político. Habrá que ver cómo logran salir de este atolladero. Ahora en la cuestión precisamente de que si nos vamos a ver quiénes van a tener más, perdón, más recursos destinados a propaganda, pues creo que sabemos quiénes tienen más poder económico. Entonces habrá que ver cómo logran resolver con calidad lo que no van a tener con cantidad. Y bueno, yo acá lo dejaría por ahorita. Roberto, ¿qué nos comentarías en esta primera ronda? Sí, desafortunadamente venimos de una era, de un siglo XX, de una segunda mitad del siglo XX bastante pesado, bastante triste en la historia de nuestro país, la cual siempre ha sido trágica. Estamos llenos de guerras, de explotación, de manipulación, de, em, de censura, ¿no? Y es precisamente es el tema que quiero tocar. La censura y la construcción de la opinión pública en los medios de comunicación tradicionales que se dio en la década de 60, 70, 80, 90, 2000 y que todavía sufrimos hasta cierta medida en la actualidad, pues ha construido una población que en su gran mayoría es desinteresada de los grandes asuntos de la política nacional. Ahora, eso por un lado, ¿no? Que es una herencia que traemos, que no es nueva, pero que sí ha venido cambiando, ¿no? Creo que muchos compañeros del partido de Morena se han burlado, ¿no? Se han jactado de que muchas personas, pues que no son las grandes personalidades, que no son aquellos grandes liderazgos históricos, se están apuntando a las candidaturas de las diputaciones federales, tanto de sus distritos como de los plurinominales. Creo que esto es un buen síntoma, es una buena señal de que hay personas, de que las personas se están involucrando cada vez más en la política, cada vez quieren ser más partícipes del asunto público. Y es una cuestión que incluso que con el PRD no se dio, pese a que hubo un gran empuje del PRD hacia la izquierda. Creo que en términos de comunicación, creo que en términos de participación ciudadana dentro de los procesos electorales, sí estuvo limitado. Creo que también es parte de las razones por las cuales se va descomponiendo poco a poco este partido, porque la gente, pues lo que le sucede a toda organización que llega a tener cierto éxito, pues empieza a cerrar, se empieza a volver popular y dejan pocos espacios para que nuevos actores puedan desarrollarse y crecer. Creo que en ese sentido, tanto en la política como en la comunicación, han habido nuevas estrellas, han nacido medios de comunicación alternativos, youtubers que han tenido mucho éxito, mucho empuje, pese a que no sea de mi gran agrado, pero pues ahí está el éxito que tiene el Chapucero, ¿no? El otro camarada, el, el de Sin Censura, al cual sí me agrada su trabajo, y otros tantos, por ejemplo, también Julio Astillero, que saca su medio independiente, Astillero TV. Creo que ha habido un crecimiento tanto de esta participación política electoral como de la participación de personas ajenas al gremio de la comunicación que ahora se han integrado y que a lo mejor ya estaban, pero han crecido, ¿no? Entonces, creo que esto también se contagia y cada vez hay más personas como tú, Moisés, generando contenido, invitando nuevas voces a alzarse, y creo que eso es lo sano de los tiempos que estamos viendo ahorita con la cuarta transformación, con esta era de las redes sociales, que la censura que solía existir en los medios tradicionales se está opacando gracias al Internet y sobre todo a los creadores de contenido que son los que sostienen pues una conformación distinta al de la opinión pública, ¿no? Creo que vamos bien en ese sentido y el pueblo es mucha pieza, no va a ser tan fácil o ya no será tan fácil como lo solía ser en los tiempos recientes, la censura y la manipulación de la opinión pública.
Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Una opinión muy sustentada, con excelentes argumentos. Y Miguel, no te dejo al último azarosamente, sino que bajo tu perspectiva ciudadana, más ciudadana del resto de los que estamos aquí, me gustaría conocer tu perspectiva de estos temas y tú como un ámbito más ciudadano, cómo es que estás percibiendo esta realidad política en México y la transformación que se vive, si es para ti una situación real, si está en el discurso o cuál es tu perspectiva. Bueno, yo lo que puedo analizar, como dices tú, como un ciudadano, ¿no? A mí me gusta escuchar hablar de política, hablar de política y conocer el por qué se están dando las cosas. En este caso, con la cuarta T, pasa una cosa muy interesante, que es un gobierno, por así, vamos a llamarlo nuevo, porque ya habíamos tenido al PRI, al PAN, y por mucho tiempo, ahora sí, nos vendieron ¿cómo se llama? La sopita de que todo estaba perfectamente bien. Llega la cuarta T, y de repente nos damos cuenta de que no, que todo es al revés. Entonces, todos esos factores, ahora sí, de la gente que le interesa que el viejo régimen continúen, son los que están atacando constantemente a la cuarta. ¿Por qué? Porque ellos quieren lo mismo. Obviamente, hay un despertar en el mexicano que de repente, a lo mejor por el fenómeno López Obrador, despertó el ensueño en que estábamos y nos dimos cuenta que la verdad de este país, el gobierno del país era una porquería. Entonces, entra la cuarta T y todo lo empieza a cambiar. Obviamente que los primeros que brincan, como digo, son la gente que están afectando, se ven afectadas en lo económico, en el poder. Pero, como dijo tu compañero, yo veo que han salido muchos youtubers informando, que realmente están informando ahora sí lo que realmente pasa en el país, no como antes, que estaba Sabludowski, estaba Dóriga, estaba Loret de Mola, el mismo Broso, que decían todo lo contrario. Como les pagaban, pues obviamente ellos veían todo el país perfecto, nos veían como Suiza, lo que estábamos alegando la vez pasada, muy. Así es. Decían que nos están convirtiendo en Venezuela. Digo, yo no he estado en Venezuela, yo no te puedo asegurar que lo que dicen los medios es la realidad. ¿Me entiendes? Yo estoy en México y yo como mexicano, yo te digo, han cambiado muchísimas cosas y eso es algo bueno. O sea, ¿qué me pueden decir la gente que estaba a favor del PRI, que se acabó con el robo de los combustibles, que se rescató Pemex, que se está tratando de ¿cómo se llama?, de rescatar a la Comisión de Luz? ¿Qué le ven de malo en eso? Que subió el salario mínimo, que se apoya más a los ancianos. O sea, ¿qué pueden decir en contra de eso? Pues si eso está mal, entonces, ¿qué es lo que está bien? Excelente, excelente, Miguel. Y coincido contigo en esos aspectos. Y quiero yo mencionar y puntualizar mucho para la gente que nos escucha en Venezuela, que estas comparaciones las decimos con todo el respeto. Sabemos que son momentos Claro que sí. difíciles. Sabemos también que mucho de lo que está pasando no es por una política interna, sino por situaciones de bloqueo dictadas desde Washington Así y es. que al final la gente y los ciudadanos de ese país son los que desafortunadamente más sufren estas repercusiones. Cuando yo he mencionado en este programa y en otras ocasiones que México ya fue Venezuela, me refiero a la hiperinflación que tuvimos. Aquí nuestro compañero tocayo tuyo, Miguel, que a veces participa con nosotros, eh, es una persona de 65 años que a él le tocó trabajar de reetiquetador durante el 82, cuando los precios aumentaban hora con hora. Y nos narraba hace algunos programas que llegó a contar 25 tickets en un solo día de los aumentos de precio que se suscitaban de manera abrupta
en un solo día. O sea, ese fenómeno de la hiperinflación ya lo vivimos. Sí. Nosotros, ahorita, el dinero que manejamos, no debemos olvidar que tiene 3 ceros menos de los que debiera, Así debido es. también a una estrategia mediática, a una mera nomenclatura que en realidad refleja una devaluación brutal de la moneda mexicana y desafortunadamente para lo cual se pensó una estrategia comunicativa muy acertada para que estas generaciones ya no tuvieran esa perspectiva de lo que se ha sufrido en México por estos aspectos. Coincido con mis colegas, todos ellos, de que la politización en México es más democrática. Otrora, recuerdo perfectamente que en la campaña de Peña Nieto había prácticamente un único youtuber que hablaba de temas políticos. Ahorita no recuerdo su nombre, era un enmascarado. Si alguien lo recuerda, estaría genial que El El Santo. santo, pero en vez de ese tenía un 5. el santo. El Santo. Y pues, nos lo mandaron a desaparecer. O sea, muy democráticamente por ahí, perdón, no es la palabra, muy sutilmente un día se presentó diciendo que ya no podía continuar con su tarea Así es. y jamás volvimos a a saber de él. Hoy día, ahí está Chumel, ahí está Campechaneando. Loret, o sea, me refiero a los contraestatarios ahorita de que la crítica al gobierno se tolera, la libertad de expresión creo que es algo que no se ha tocado con el pétalo de una rosa en esta administración y que es algo muy aplaudible. Y a mí lo que me preocupa de esta temática de involucrar más a la gente es que veo, no como una mayoría, pero sí un segmento de la población que se está adentrando en esto de la política, pero bajo una desinformación causada por los medios tradicionales de comunicación, apoyados de un desconocimiento histórico de la política mexicana. Había hace ratito un meme que, como saben, bueno, muchos de esos reflejan el sentir de la ciudadanía, desde luego en la perspectiva de derecha, poniendo que cuando la mafia del poder gobernaba México, se vacunaba hasta en el metro, ¿no? Y ahora ni metro hay. Es un elemento que se reproduce por muchos, que lo ven, lo repiten, lo replican. Pero vamos, nada más basta comparar los gobiernos estatales de la Ciudad de México y del Estado de México. Recuerdo perfectamente que en sus discursos de campaña, Peña Nieto prometió metro para el Estado de México, Erubiel Ávila prometió metro para el Estado de México, el actual gobernador prometió metro para el Estado de México, y pues seguimos con el transporte más caro del país, más inseguro del país y más peligroso del país. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que a quienes estamos más involucrados en esto tenemos una responsabilidad de hacer llegar esta historia política de nuestro país para compartir y hacer ver que lo que se dice que está mal desde la administración de la 4T, en realidad es el resultado de estar trabajando con lo que se tiene de un bagaje histórico con muchas deficiencias y que a pesar de esas deficiencias, los logros que se han dado, pues han sido muy por encima de lo que cualquier otro gobierno pudiera haber estado dando. Y en este momento me gustaría dejar un poquito abiertos los micrófonos para entrar un poquito en el debate o en el intercambio de ideas de estos puntos que hemos tocado.
Así que más allá de una segunda ronda, me gustaría que me platicaran libremente qué les parece estos temas que hemos tocado hasta el momento y cómo responderían a esta desinformación de la derecha. Seguimos. El orden me atrevo a tomar aquí Adelante, adelante. la palabra. Muchas gracias. No, mira, muy importante lo que han estado mencionando, la verdad. Como tú lo comentaste hace un momento, vivimos en un momento en el que la oposición tiene toda la libertad de estarse expresando, de tener sus medios. No solamente es la lana de la que hablé hace un ratito, sino que además es la libertad que el gobierno les está dando, ¿no? La libertad que el presidente está haciendo, y desafortunadamente han tomado una actitud. Si bien no estamos pidiendo que aplaudan, porque por eso son oposición y siempre va a haber hasta en las familias ahí quien no está de acuerdo con las ideas de otro, pero el hecho es la mentira con la que constantemente se le hace entender a la sociedad, o quieren ellos creer en la sociedad de que no hay una libertad de expresión, cuando la libertad es total y absoluta, porque lo estamos viendo en la clase de cosas, ¿no?, que están pasando. Y pasábamos, hablaron hace un momento del tema de Venezuela. Es un importante análisis lo que están comentando, porque la cleptocracia que gobernó México y que en su momento también aquellos países llegaron a tener, pues hay que verlo con el ejemplo que tenemos con esos países, hasta dónde están dispuestos ellos a ahorcar su propia economía, a hacer sus propios acuerdos internacionales. Y pues en México no está ausente de eso, seamos realistas, ¿no? Y desafortunadamente lo que orilla esto es que la sociedad, desde luego, no tan politizada, que no fue educada de manera más política, sino más técnica, más competitiva con este país en el que nos encanta hacer CONALEPs por todos lados, porque preferimos gente con conocimientos técnicos de producción y nunca creamos condiciones necesarias para poner a la mente del trabajador en un tema un poco más profundo e histórico. Entonces, obviamente con esta situación y con lo que está sucediendo en el contexto internacional, que puede ir apretando los temas que suceden en este país, es cuando notamos que existe, y lo vemos en el resultado de las encuestas, por ejemplo, que tanto sacan aquí las casas encuestadoras de por quién vas a votar para el 21, y nos damos cuenta de que los indecisos están en un nivel muy, muy alto. ¿Por qué? Porque sí existe, yo siento que esta campaña, a pesar de que ha habido logros importantes, el gobierno, hay que hacer una crítica real, no ha sabido tampoco comunicar adecuadamente los logros que está realizando esta cuarta transformación, porque además no son mediáticos. Estamos hablando de que este gobierno ha estado trabajando para restituir derechos a comunidades y a personas que estaban en sectores marginados de la población, que por supuesto no son mediáticos, y por eso no lo estamos viendo, y no lo van a hacer. Los medios de comunicación no van a irte a decir lo que está sucediendo, los medios de comunicación no te van a estar diciendo, los medios de comunicación comunes y corrientes, aquellos que vivían del erario en algunos años, no van a hacer toda esa campaña de información como la estábamos viendo nosotros en otros gobiernos, ahora con lo que está haciendo de la restitución de los derechos en las zonas más pobres. Nosotros, cuando hacemos trabajo territorial, por poner un ejemplo, notamos en comunidades que sí, por supuesto, que son personas humildes, tal vez clase media, media baja, pero molestas porque a lo mejor no han llegado algunos de los apoyos, pero empieza a platicar con ellos y decirles que tenemos zonas todavía más vulnerables en nuestro distrito, en nuestro territorio, donde sí están llegando los apoyos. Y entonces es una razón de empezar a quitarle a la idea a las personas de la forma clientelar en la que se vivía la política hace algunos años, y que los medios de comunicación ahora no lo permiten, ¿no? Por ejemplo, han estado hablando la derecha de cada una de las acciones. Se burla, ahora sacaron un spot ahí que decían que Morena barría con los ahorros de México, pero la verdad es que lo que se estaba quitando eran lo que no dicen es que se quitaban los fideicomisos, cuando nos decían el tema de las medicinas, para ocultar todo, para tratar de ocultar y que de la opinión pública en general salga el tema que el presidente hace público de los dueños de las farmacéuticas, de los sobreprecios, etcétera. Y entonces nos hablan de otra cosa y nos cambian, que hay una escasez de medicinas que tal vez hasta muchos de ellos lo llegaron a provocar. Las estancias infantiles, más de la mitad de los niños eran fantasmas. Entonces, se habla con verdades a medias. Al gobierno le ha hecho falta tal vez una comunicación, la hay, es cierto, pero también hay que darse una vueltecita
en el territorio, platicando con las personas, y nos vamos a dar cuenta de que sí ha permeado esta información y es el gran reto que se tiene para todos aquellos que apoyamos esta transformación y a todas aquellas personas que a través de sus trincheras digitales, los youtubers, etcétera, están hablando de esto, pues obviamente hacer esa comunicación que llegue un poquito más y que se entienda un poquito más que estamos restituyendo derechos de comunidades un poco más vulnerables y no de todos. Muchas gracias. Arturo, te veo con cara de querer participar. Es que, bueno, por ahí van saliendo temas. Primero, lo que por ahí habían mencionado acerca de que ahora, pues, hay más opciones para informarse. Pues sí, pero hay que recordar que pues sí va en ambos sentidos esta cuestión, ¿no? Precisamente al principio mencionaban algunos, ¿no? Por ejemplo, hay Broso, el Fachumel Torres también anda por ahí, varios más de ese estilo. Entonces, bueno, ahí está más bien complicado, porque precisamente haciendo ahí un poco de memoria, pues sí, Santos sí estuvo bastante activo, pero después no me viene a la mente alguno que tenga el eco en redes sociales que pueden tener precisamente estos personajes que tienden muchísimo más a la derecha, ¿no? Por otra parte, sí, exacto, ¿no? O sea, está como muy vacío. Yo creo que más bien el gran problema es que han querido basar toda la comunicación social en las mañaneras. Y es que se expone como cualquier político. Mencionaban hace rato pues todas las caricaturas y todo el cotorreo que salió por el asunto de Benito Bodoque. Y no ha sido el único, ¿no? O sea, siempre, o sea, creo que no ha habido mañanera en la que no salga ahí algún elemento chusco de crítica más o menos fundada, según sea el caso, ¿no? Pero yo creo que ahí sí se ha visto como un poco atrás, ¿no? Digo, sin duda, como dice acá Pablo, que ya no se está invirtiendo tanto dinero en publicidad, que más bien se esté aplicando, pues está excelente, pero habrá que ver entonces qué tanto afecta esto en los lugares en donde precisamente no se puede ir a constatar este tipo de apoyos, ¿no? Y veo complicado, por ejemplo, que gente de Monterrey, Puebla, Tijuana, que no están precisamente bueno, tal vez Tijuana, que no están precisamente en los objetivos de muchos de estos programas sociales, ¿cómo van a percibir ellos el desempeño del gobierno en estos ya pues, 3 años prácticamente, ¿no? Entonces, no sé, yo sigo pensando que va a haber que va a estar muy complicado, van a tener que ser muy creativos para lidiar muchos de toda esta campaña que se va a venir en su contra. Yo creo que más bien ahorita tendrían que empezar a preparar el discurso, porque creo que ahí vienen varias campañas que se pueden poner bastante agresivas y con material para hacerlo, pues, o sea, que no van a ser las típicas campañas como bien decían, nos vamos a volver, bueno, por variar el ejemplo, ¿no? Nos vamos a volver Cuba, ¿no? Que además siempre lo dicen como si fuera algo terrible. Y, bueno, es otra cuestión, ¿no? Es como les decía, ese tipo de argumentos ya los conocemos, ya todo el mundo lo sabe. Yo creo que ya nada más se los creen quienes los repiten, ¿no? Pero precisamente ahora, esto nuevo, con todo lo que está ocurriendo día a día, creo que eso va a ser lo realmente importante, que sí va a venir una crítica, una evaluación mediante el voto del gobierno actual, y no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de constatar de primera mano que se estén llevando a cabo estos programas sociales. ¿Voluntarios? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Toma la palabra? ¿Puedo? Por favor, por favor. Ok. Paz. Sí es complejo el panorama, ¿no? Porque decía Samuel García que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan, ¿no? Y le contestaba el Mijis diciendo, ese chavo no aguantaría un día de jornalero en el sur como muchos niños lo hacen. Entonces, creo que también esas son visiones, sí, de territorio, pero también son visiones de clase. Ahí creo que también tenemos que entender que nuestro país está profundamente dividido no por una cuestión
digámoslo, regional, sino que la opinión pública se ha construido conforme a las características culturales de cada región y sobre todo los modelos de aspiración que existen en las regiones, ¿no? Al norte le benefició el gobierno de la 4T también con el tema pues de la reducción de los impuestos en la frontera, en toda la zona fronteriza. Ahí regresó esa política que se había eliminado con la reforma fiscal de Peña, que son cosas también, o sea, también hacer como toda esta construcción de las contrarreformas para restituir derechos, volver a resarcir todo lo que en el pasado la comunicación de derecha había ocultado o había tratado de ocultar, ¿no? O de distorsionar, como por ejemplo lo fue la aprobación tanto de la reforma energética como de las distintas reformas estructurales. Creo que también son puntos positivos a sacar a relucir durante esta campaña, que realmente no hay una simulación, por lo menos en lo que compete a la agenda de Andrés Manuel. Claro que los programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, pueden caer en las mismas viejas prácticas de la corrupción. El mismo Andrés Manuel fue al sur del país en varias ocasiones y les ha dicho a los jornaleros, dale tomarse unas cocas en la hamaca, ¿no? Que hay que salir, pararse temprano, trabajar, ¿no? Claro que la simulación, el amiguismo, esta visión de el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, ver a los programas sociales como tandas clientelares para armar estructuras electoreras, pues son visiones del régimen que desafortunadamente también en los partidos de izquierda se ha replicado, como bien lo pudimos ver en el caso del PRD en la Ciudad de México. La lectura puede ser muy amplia, muy fina, respecto de los grupos políticos, más allá de los partidos, que son los que suelen reproducir las malas prácticas, pero sí estamos en un gobierno con un saldo, en mi criterio, desde mi perspectiva, con un saldo positivo en términos de lo establecido en campaña con los hechos de lo que se ha logrado, de lo que se ha cumplido, tanto en el plano del gobierno federal como en el plano de la agenda legislativa que se ha ido ejecutando a lo largo de estos 2 años y ya casi 3, ¿no? De la legislatura actual. Entonces, y con esto termino, la comunicación ha crecido en gran parte porque, bueno, veníamos de un presidente completamente tontín, un simplón, ¿no? Ampliamente criticado, que ni siquiera podía aguantar o podía solventar una pregunta preparada previamente, no supo decir los 3 libros que influyeron en su vida. Y de ahí fueron desastrosas muchas de sus participaciones en conferencias de prensa, que vuelvo a repetir, controladas, esos traspiés, ese humor involuntario del que tanto se han reído comediantes como el Wiri, por ejemplo, sale actualmente a contrastar un gobierno donde existe una cabeza del Ejecutivo que, aunque a muchos les guste, a muchos no nos guste, que lo haga diario, que se exponga tanto, pues lo hace, ¿no? Da la cara. Claro que al mejor cazador se le va la liebre, se suele equivocar, suele tener chascarrillos que se prestan para una sobredimensión mediática que evidentemente construye una narrativa de burla, de mofa, pero que en el fondo está poniendo una vara muy alta para que los políticos que aspiren a tomar su lugar, a ser jefes del Ejecutivo, van a tener que por lo menos estar a la altura en términos de
de comunicación. Entonces está estableciendo un nuevo paradigma de lo que es tanto el ejercicio periodístico, la libertad de expresión, la construcción de opinión pública, tanto desde los medios tradicionales como desde los medios, digamos, libres, así como el propio papel que juegan los periodistas para estar frente a las cámaras, para ser también ya actores de esta comunicación más activos y tienen una gran oportunidad de poner a Andrés Manuel en aprietos, pero perdónenme, pero sí el periodismo de la oposición está muy chafa porque están ya mal acostumbrados a cobrar sin trabajar, donde su trabajo era el despropósito del periodismo, la desinformación, el descrédito, el ataque político a conveniencia. Entonces, como decía el maestro Virgilio Caballero, pues eran sicarios de la comunicación. O sea, nosotros teníamos las notas a la venta, ¿no? Y el principal comprador pues solía ser el Poder Ejecutivo Federal. Y el segundo mejor comprador pues solía ser el gobernador o el aspirante a la república, ¿no? A ser el sucesor de la cabeza del Ejecutivo. Creo que este paradigma ha cambiado y Andrés Manuel, a través de sus mañaneras, ha manejado la agenda de una forma muy inteligente, pero claro que la batalla se está librando día con día. Y ahí hubiera estado bien ya meter el tema precisamente de la censura del INE a las mañaneras para el próximo proceso electoral 2021. Pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro momento. Hasta aquí mi participación. Perfecto, Pertirgillo. No quiero desaprovechar esta que nos mencionabas sobre los libros y espero que cada programa les podamos sugerir un libro a nuestros lectores, a nuestros compañeros que desafortunadamente no se pudieron presentar el día de hoy. El día de hoy quiero recomendarles Chomsky y la globalización, un librito muy pequeñito, para entender un poquito más sobre los bloqueos económicos, sobre el discurso que se maneja a nivel global de cómo Estados Unidos no es el héroe del mundo, al contrario, es bajo la perspectiva de la mayoría de los encuestados hace un par de años, el país que en mayor peligro pone la paz mundial y el por qué es muy importante leer ese libro para poder entenderlo. Miguel. Bueno, yo desde sí, de la perspectiva que yo veo las cosas, ahorita la ciudadanía, porque me ha tocado platicar cuando me subo al taxi, vamos a suponer, de 10 personas con las que yo platico, una está pensando que el PRI sigue siendo bueno, pero es una persona, pero volvemos otra vez a lo mismo, es la desinformación que dan. Como dijo tu compañero, si realmente la 4T quiere volver a ganar, que yo pienso que lo va a hacer con facilidad, ahí no tengo ninguna duda, pero si quiere volver a hacer ¿cómo te diré? Aplastar al PRI y al PAN, tiene que cambiar, como él dijo, su forma de que las personas lo perciban, porque los ataques constantes ahora sí, de los chayoteros, es sin misericordia, El Broso, el Loret, el Chamel, el otro Cayo de Hacha, nomás están esperando que el presidente se equivoque en algo, perdón, para estar sacando ahora sí todos sus trapitos al sol, ¿no? Pero no toman en cuenta los errores que se cometieron en el pasado, garrafales, que no solamente afectaron a una persona, sino a todo México. O sea, yo te lo voy a decir en lo personal. Cuando yo tenía un taller de serigrafía muy bien armado, con clientes y todo, cuando Carlos Salinas de Gortari sale y entra Cedillo, ¿te acuerdas el famoso error de diciembre? Que elevó el dólar a una cantidad bárbara, que tú decías, bueno, si costaba 7 pesos, ¿cómo se fue a 19? Yo tenía clientes y que ahora son mis amigos nada más,
que tenían puesto de venta de playeras, de souvenirs y de todos. Un día fui a ver a un cliente, no te voy a decir el nombre, y me lo encontré llorando al señor. Le pregunté, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Dice, es que yo acabo de pedir un préstamo en dólares. Dice, ¿sabes a cuánto se me acaba de ir? Y así, uno u otro. Yo en ese entonces vivía en Acapulco y recorrer las calles era una tristeza, Moisés. Negocio tras negocio cerrando. Y así era. Cada año ahí venían su mentada de evaluación. Tómala, el gasolinazo. Pero de eso no se acuerdan. Pero no sube una décima de centavo la gasolina. ¡Ay, ya! Obrador, ya no está cumpliendo con lo que prometió y esto. Entonces yo pienso que, como te digo, yo con las personas que platico, la gran mayoría está con López Obrador, pero hay uno que otro, sí, o sea, la gente ha despertado, ya no quiere estos actos de corrupción que ha habido en el país. Es que ahora sí, donde le escarbes, escárbale al INE, escárbale a la Comisión, a Pemex, con eso de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Obredech. Obredech. Ajá, o sea, es increíble. Yo así, y ojalá que tengas la oportunidad algún día de preguntarle al presidente, ya que tú vas a las mañaneras, qué es lo que está pasando con las personas que están involucradas dentro de este fraude a México. O sea, ¿qué pasó con Meade? Él fue el que autorizó. Y de eso no lo tocan. ¿Por qué no dicen, no hablan de eso? Porque como te digo, las personas que más reclaman que la cuarto T nos está llevando a Venezuela son las personas que perdieron un hueso. Porque los demás estamos bien contentos. Ahora sí, como dijo el presidente, ¿no? Todos estamos felices. Ahora Pues sí, yo ahí sí mi comentario. muchas gracias, mucho de cierto en ello. Colega España, te vi refunfuñar un poco. Sí, bueno, no sé, yo desde mi experiencia yo diría que la proporción va más como 50-50. Yo al contrario, sí, yo sí me ha tocado ver mucha gente que sí se ha decepcionado, desilusionado un poco del gobierno actual, ¿no? Entonces sí, no sé qué tanto sea como confiarse en esa base dura, en esa base feliz. Eh, sí, no creo que sea lo más conveniente, ¿no? Yo creo que más bien lo que va a ayudar mucho es, como decía Edgar, que todo el periodismo de derecha está muy chafa. Yo creo que en general toda la derecha está chafa, ¿no? O sea, no solamente la rama periodística. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que es la ventaja, o sea, que sus oponentes sí son un chiste. Pero sí hay mucha gente que, sí ha habido varios detalles que no los acaban de convencer, que no las acaban de convencer. Entonces, yo creo que más bien lo que le conviene es no confiarse. No, claro. Ujú. Completamente de acuerdo. Pablo, ¿qué nos dices ahí al respecto? Sí, yo también tengo esa perspectiva, esa visión. Efectivamente, no es lo que los medios dicen, no hay tanto rechazo al presidente. Por ahí escribí un artículo, voy a hacer publicidad a mi blog, Claro, si me claro, das oportunidad, por así supuesto. como mi apellido, aguilar.mx. Por ahí escribimos alguna vez algún tema, hace algún par de meses, ya, yo creo que ya un poquito más, decía, ¿acaso las redes odian a AMLO? Porque efectivamente notábamos pues todo lo vemos día con día, ¿no? En esos grupitos que estamos de Face, etcétera. Si estamos en grupos que no sean propiamente políticos de WhatsApp, sino más generales, estamos viendo constantemente ahí los bots o no bots, digo, tampoco. Hay gente que pues, odia por sí, ¿no? Dicen que perder privilegios causa odio, ¿no? Por ahí decía un gran autor. Entonces, los vemos constantemente, tenemos amigos, yo creo que todos tenemos el amigo que pues no sé qué negocios anda, que anda muy enojado con el presidente, ¿verdad? Por los temas de todas estas gasolineras, de Huachicol, etcétera. En fin, hay,
hay campañas ahí muy interesantes que sí han generado que un sector de la población no tan politizado, un sector de la población, como lo decía en la intervención anterior, que no estaba tan acostumbrado a participar en la política y que se decidió, porque hay que ser honestos, participamos, si bien ganamos en 2006, en 2012, pues nos ganó otra cosa, ¿no? No fue propiamente el fraude, ¿no? Ahí influyeron otros factores como la lana, efectivamente. Y ahora el ganar fue un margen muy amplio porque si lo vemos ya desde análisis técnicos electorales, se convenció y hubo más votación, etcétera. Entonces, la realidad es que sí hubo un sector de la población que, si bien no era priista, tampoco panista, a lo mejor ahí en su momento el voto lo daba o no lo daba, ahora se convenció y diario está viendo que no, que falla, que etcétera, que no sé qué. Y como lo decían, si estamos entrando a la comunicación en las mañaneras y lo que deriva de ellas, entonces es difícil de pronto, porque nosotros, por más que nos digan por ahí, no tenemos granjas de bots, ¿no? Somos chairos ahí bien metidos contestando y peleándonos por acá y peleando con extraños todo el santo día en Facebook, ¿no? Por estos temas y te vas dando cuenta, te ves a los perfiles y los ves son bots, etcétera. Entonces, pero sí generan una tendencia, una percepción de que no están sucediendo las cosas. Entonces, creo que es muy importante, y he estado insistiendo una y otra vez, lo dicen los compañeros, sí tienen una comunicación chafa, pero sí ha estado funcionando en algunos sectores indecisos, que creo yo que con esta alianza tan horrenda que están haciendo PRI, PAN, fuera de toda lógica ideológica y más bien centrada en el negocio que perdieron y que quieren recuperar, creo que eso nos va a ayudar, ¿no? El tumor finalmente va a terminar ayudando un poco a subir los números, pero también ahí vamos a luchar contra el monstruo del abstencionismo. Siempre en las elecciones intermedias se va muy abajo la votación y ahora la vamos a ver un poco más tal vez abajo, y el reto para Morena va a ser precisamente el convencer a la sociedad de la necesidad que se tiene, porque lo sabe la derecha pripanista perredista, lo sabe, que el control del Congreso es muy importante para ellos, para que en los últimos 3 años del presidente le pongan el pie el triple de lo que han estado logrando. Si aún con esa mayoría que se tiene, que aún no es calificada en la Cámara, hemos tenido algunas dificultades, que finalmente ha salido todo lo que el presidente, ahora imagínate que no tengamos de control de la Junta de Coordinación Política, algunos temas, entonces la gente no entiende, porque como lo platicaban desde un principio, no tienen esa formación política. En las escuelas no nos enseñan más que a correr, ser competitivos, matemáticas, etcétera. Algunos de aquí venimos todavía de algunas buenas clases. Hay personas anteriores que todavía tuvieron mejores clases de civismo, de ética, etcétera. Entonces no entendemos. La verdad es que en la escuela nunca te explican cómo se hace un congreso, cómo. Entonces no tienes la idea y pues piensas que el diputado es el que siempre te decía, ¿no? El diputado que va y se siente y levanta la mano y se lleva toda la lana y todo, ¿no? Y entonces incluso los propios compañeros de Morena se enojan con sus propios diputados porque todavía tenemos esa forma y esa visión. Entonces, pues se les hace, yo para qué voy a votar por ese, güey, pero es de Morena, ¿y qué? Pues, pinche diputado, perdón por la palabra, pero sí, no hay que, pinche diputado. Entonces, hay que convencer, hay que trabajar, me refiero a trabajar sobre el tema mediático para que la gente entienda que se necesita además ese Congreso, porque logros los hay, están complicados, pero existen, y obviamente la concientización de la sociedad tiene mucho que ver en el tema de la información que se esté realizando, y que quienes nos gusta, quienes actuamos en este tema político, podamos tener una eficacia en un mensaje un poco más directo, pero nos están ayudando de aquel lado con las barbaridades que andan haciendo. Ahora, hoy Anaya ya dijo que va de presidente y que ya va a recorrer todo el país por segundo, no sé, el pobre no, ahora va a recorrer el país, a ver qué. Entonces, nos ayuda realmente para al final este tipo de situaciones, y con eso cierro mi participación. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué nos comentarías al respecto? Pues hay muchas cuestiones que no salen a relucir en las mañaneras, que son balas que la derecha, pues de arrojarlas serían balazos al pie, como el tema de la justicia, ¿no? Bien, ya lo decían, ¿por qué no
¿por qué no exigen lo de la investigación sobre los avances de la estafa maestra, de cómo se otorgaron los contratos para las medicinas, para tal o cual, ¿no? Que sí pondrían en aprietos a Andrés Manuel por unas motivaciones políticas, que yo creo que son claras, pero creo que ya está muy toda la población, la retórica, y eso es lo que ha dañado tanto a la conformación de la opinión pública en nuestro país, que la población tiene una percepción de que la preferencia política va, se conforma muy similar a lo que sucede con los equipos de fútbol, que heredas el gusto de los padres, que tiene que ver por la región donde vives, ¿no? Que Chihuahua es priista, que la Ciudad de México es de izquierda. Creo que también este, ese chip, ese paradigma tiene que cambiar. Creo que la política ya tiene que construirse más a conciencia. Morena, pese a todas eh, las pugnas que ha tenido internamente, creo que ha abonado para una democratización de la vida pública de forma positiva, porque precisamente todas esas pugnas son muestra de que hay una mayor intención por parte de un segmento de la población, no solamente en conocer los procesos e integrarse como miembro del Estado, ya sea como trabajador, como político, como legislador, sino pues también ya criticar de forma más congruente eh, a sus candidatos. Ya no decir, bueno, es que es de Morena, votemos parejo. No, oye, es que ese cabrón viene de aquí, viene de allá, está relacionado con estos negocios. O sea, es un tipo turbio y le están dando la candidatura de Morena, ¿no? Creo que eso también está abonando, porque entonces ya hay un voto de conciencia que pese a que simpaticen con el partido político, son conscientes o son más conscientes, los pobladores ya son más conscientes de quién es quién dentro de los territorios en donde habitan, ¿no? Y cuál es su historial y de dónde viene y cuáles son sus intereses. Entonces, ¿qué defienden? Entonces creo que eso es positivo y Morena es parte del impulso de estos cambios, porque teníamos ya una clase política y un sistema político totalmente podrido en las cúpulas y que todos los aparatos del Estado, desde los ministerios públicos, tránsito, los programas sociales, el Banco de México, o sea, institución chica o grande, en todo ya había business, ¿no? Entonces creo que Andrés Manuel y la cuarta transformación, pues es regresarle la dignidad a la vida pública y regresarle la dignidad a esta figura del servidor público o al servicio público en sí mismo, ¿no? Creo que es positivo y en este 2021 viviremos fenómenos que no habían sucedido nunca en la historia de nuestro país. Yo creo que Morena va a romper récords de registros a precandidaturas en esta coyuntura y me parece algo bueno. Me da mucho gusto ver a compañeros que se animan y porque no todo tienen que ser los grandes políticos profesionales, sean buenos o no sean tan buenos, ¿no? Creo que la gente tiene que atreverse, tiene que conocer, tiene que saber lo que, dar la cara a su comunidad y decirles, yo aspiro a ser presidenta municipal, regidora, concejal, diputado, ¿no? Creo que eso es positivo y eso también es parte de la física de la comunicación política, ¿no? Porque hace que la comunidad sea más consciente del entorno y decir, bueno, pues a lo mejor doña Leti está aspirando a ser diputada, pues fíjate que me parece un mejor perfil que el hijo del cacique de siempre, ¿no? Vamos a apoyarla, pues porque es mi vecina, porque es una persona que yo la he visto activa, que ha procurado que las cosas, que los apoyos nos lleguen, que los proyectos de participación ciudadana, sean democráticos, ¿no? O sea, creo que han habido herramientas que han ido poco a poco construyendo esta ciudadanía, la cual ha ido construyendo una vida política más activa y eso
en gran parte, no digo que es trabajo exclusivo de Morena, pero en gran parte Morena ha apoyado en ese proceso, al menos aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, ¿no? Ahí terminaría mi intervención. Roberto, de una vez, ¿alguna conclusión que nos digas? Tenemos poquito tiempo. Una conclusión que nos digas por el día de hoy. La comunicación política es muy compleja, tiene muchos elementos a analizar, pero al final se resume en la construcción de la opinión pública y cómo ésta fortalece o debilita a los actores políticos y a las instituciones, ¿no? Creo que en ese sentido, en estos últimos 2 años y medio, el Estado mexicano ha ganado prestigio, ha ganado legitimidad, ha recuperado fuerza, e incluso podría yo decir que tamaño, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, me parece que al corte de enero 2021 la cuarta transformación tiene saldo positivo. El reto es muy grande, pero tanto en la comunicación arriba, con las mañaneras de Andrés Manuel y las cúpulas empresariales patrocinando a los chayoteros y los youtubers de izquierda haciendo su chamba, así como la comunicación abajo, la comunidad entablando diálogo, participando políticamente, conociendo, construyendo sus candidaturas, apoyando a sus candidatos. Creo que la comunicación política abajo también ha ido creciendo y ha evolucionado y está generándose nuevos paradigmas tanto arriba como abajo. Entonces yo creo que en el tema de la comunicación en México, a partir de la victoria de Andrés Manuel en 2018, el corte es positivo. Ahí la dejo. Muchas gracias. Arturo. Pues preparen las palomitas y afilen el sentido crítico, porque estas campañas van a estar pero bien buenas. Yo creo que más que nada va a servir para que veamos qué tan a la derecha está cada uno de los partidos, sobre todo cada uno de los personajes, porque también como aquí abunda el chapulineo, a veces creo que es más conveniente fijarse en la trayectoria de un personaje a ver cómo, en qué partido milita en determinado momento. Entonces yo creo que va a estar bueno, hay que estar muy atentos, sobre todo por todas las propuestas que van a salir, más allá de las escaramuzas habituales. Y pues, y bueno, y como les decía, pues mantener el sentido crítico, ¿no? Hay que ver qué tantas mentiras van a querer colarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Arturo. Pablo, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues me gustaría cerrar con decirle a tu auditorio, a las personas que nos escuchan por extensión también, que las cosas, bueno, que lo que dijimos en algún momento, estamos enfrentando la peor crisis con el mejor gobierno y eso tiene que ser algo muy importante. Creo que cuando nuestro presidente dijo que se trataba de un tema que caía como anillo al dedo y que pues obviamente todos los medios de comunicación y la derecha recalcitrante se dejaron ir encima, se refería a eso, a que fue una prueba de fuego. Ustedes pueden ver los resultados de desafortunados que ha habido, por ejemplo, de las muertes por COVID en Alemania, por ejemplo, recientemente, o en algunos otros países en Europa, muy comparables con lo que está pasando en México, la crisis económica, el PIB, la caída, etcétera. Y México lo ha estado haciendo también, ha estado sufriendo también eso, pero sin generar deudas económicas fuertes, sin dejar de dar ciertos apoyos y programas sociales. Está complicado, pero eso nos dio la oportunidad de demostrar realmente que sí se están haciendo las cosas de manera diferente. El país no se está acabando, por el contrario, se está empezando a construir la base de la cuarta transformación y es muy necesario que esta cuarta transformación siga madurando porque el tiradero que había es mucho más grande de lo que nosotros hubiéramos imaginado y cada día se encuentran más nuevas cosas y cada día se van a seguir encontrando más, pero hay prioridades y el gobierno está trabajando en algunas otras prioridades que tiene que ver precisamente, como lo insisto una y otra vez, con la restitución de derechos de las personas más vulnerables y de aquellos que realmente requerían estos programas sociales, de las personas que realmente querían. Esto nos debe de dar a entender, esto debe de ser ya para concluir, muchas gracias por el tiempo. Esto debe ser algo muy importante que podemos platicar con nuestros cercanos. ¿Por qué? Porque muchas veces veo algunos chairos por ahí o
o pro-AMLOs, por así decirlo, que se sienten un poquito atacados constantemente porque sí existen muchas personas que están muy enojadas, que exigen resultados inmediatos, pero en realidad escuchar las mañaneras que ahora nos quieren prohibir y escuchar un poco a estos youtubers de los que mencioné y todo eso, les va a dar un panorama un poquito mejor de las cosas que sí se están realizando, porque si nos informamos sobre el Universal, nada más lo que dice Benito Bodoque y no lo que pasó en la mañanera no nos va a ayudar mucho. Entonces tengamos esa confianza, salgamos adelante, sigamos con esto, porque realmente estamos haciendo historia. Muchísimas gracias. Pues de parte de Miguel, nos pide que lo despidamos tanto de ustedes como de nuestro auditorio. Lamenta no poder estar estos minutos ya con nosotros. Y yo quiero hacer un agradecimiento a todo nuestro auditorio por escucharnos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por hacer tan diverso este programa con estas perspectivas que nos comparten. Y esperemos que en futuras ocasiones la gente que quería acompañarnos para debatir sobre izquierda y derecha pueda acompañarnos. Y agradecer y también a, como le llama a Andrés Manuel, a nuestros héroes migrantes, que desde el otro lado del río Bravo están apoyando a sobremanera la economía nacional, a las familias que tienen aquí y asegurarles que el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel y el movimiento en general, si bien tiene algunos fallos, lo está haciendo de la mejor manera. Ustedes lo están comprobando. Fuimos los primeros en Latinoamérica con las vacunaciones y un largo etcétera de logros. Por ahí espero que algunas de sus comunidades ya estén teniendo los beneficios de este gobierno, caminos en universidades Benito Juárez, que por cierto, si mal no recuerdo, van 10, y un montón de cosas que aunque los medios no están cubriendo los medios tradicionales, espero que puedan saber más, tanto en este medio como en otros que nos dedicamos a informar realmente sobre todo lo que está haciendo el gobierno federal y compartirles que de este lado vamos por buen camino. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Latin Evolution Radio, a todos sus partícipes por permitirnos este programa absolutamente libre de chayote alguno, y tengan la confianza y quien ya tenemos su confianza, muchísimas gracias, de que así sea, de que este programa siempre va a estar libre de chayote. Muchísimas gracias y hasta pronto.